Israel apagó Damasco en 47 segundos y dejó a los S-300 como decoración soviética. A las 15:03 horas del 16 de julio de 2025, 4 destellos azules se hunden en picada a Mach 2.2 sobre el cielo de Siria. Son misiles Rampage con un alcance de 145 kilómetros, una cabeza penetrante de 150 kilogramos y un margen de error de apenas 10 metros, liberados a 11.000 metros por dos cazas furtivos F-35I Adir con los indicativos Barak 11 y Barak 12. Un latido después, el ala oriental del cuartel general del ejército sirio colapsa hacia adentro. Las vigas ceden como si fueran de papel, las ventanas explotan en un anillo de fuego y las sirenas retumban inútiles. La onda expansiva hace vibrar las cúpulas cercanas, humo negro asciende en un hongo que oculta la mezquita de los omeyas. En los primeros 10 minutos se confirman 3 bajas y 34 heridos, todos personal de seguridad, aunque los equipos de rescate excavarán entre escombros hasta pasada la medianoche. Los reporteros, atrincherados a 2 cuadras, lo describieron como una muralla de polvo y un trueno interminable, mientras los cazabombarderos invisibles volaban todavía sobre la capital. El objetivo era quirúrgico, decapitar el centro de mando que dirigía la ofensiva contra la minoría drusa en Sueida, pero a esta hora nadie en Damasco lo sabe, solo perciben el pánico. Vidrios llueven sobre los bulevares y un viejo SAM S-200 lanza una salva tardía contra un cielo ya vacío. El problema acaba de estallar, la solución, si es que existe, aún va en camino. 12 horas antes, a las 03 horas, desde la base aérea de Nevatim en el desierto de Negev, una pantalla táctica proyecta el mapa de Siria como un tablero de ajedrez iluminado en rojo. El ministro Israel Katz y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, escuchan el informe de la unidad 8200. Los combates entre milicias drusas y unidades gubernamentales han dejado decenas de muertos y empujado a miles de civiles fuera de Sueida. Zamir alza la voz: no permitiremos que esa zona caiga en manos de grupos extremistas. Minutos después, sobre la mesa de operaciones se despliega una sola opción: actuar antes del amanecer y sin margen de error. El plan bautizado Operación Escudo del Norte exige sigilo absoluto. 2 aviones de combate F-35I israelíes ingresarán por el corredor jordano, volarán en emisión cero mientras la unidad 8200 lanza una interferencia electrónica que bloquea las señales de radar en el rango de frecuencias entre 6 y 8 GHz, cegando los radares 30N6E que alimentan a las baterías S-300PM apostadas al norte de Damasco. Las capas internas de defensa Buk M2E y un batallón S-200 de la era soviética serán saturadas por drones señuelos Harpy NG. Una vez abiertos los portones electrónicos, cada Adir soltará 2 Rampage programados para atravesar 30 centímetros de hormigón antes de detonar. La cuenta regresiva comienza, faltan 12 horas para el ataque. El objetivo secundario, un centro de comunicaciones en Al-Kishwa, recibirá Space 1000 guiadas por IA desde un F-16I Sufa, listas en alerta caliente. La solución está en marcha. Pero mucho antes del ataque aéreo, el sur de Siria ya era un infierno. En Sueida, drusos y beduinos se enfrentaban a sangre y fuego mientras la artillería siria arrasaba sin distinguir civiles. En solo 10 días, casi 1000 bajas y 1500 beduinos huyendo en la oscuridad, escoltados por la media luna roja para evitar ser detectados por drones. Mientras tanto, los observadores israelíes interceptan furiosas transmisiones de radio. El cuartel general de Damasco distribuye tanques T-72AB y cohetes Grad hacia la línea drusa. Para Israel, no hay duda, esto huele a limpieza étnica. El reloj avanza y el conflicto muta de crisis local a amenaza regional. A las 12:30 horas, la pista de Nevatim vibra cuando los 2 F-35I Adir giran hacia el viento del Negev. Bajo la pintura RAM de la aeronave, Israel ha reprogramado la suite ANASQ-239 con algoritmos propios de Elbit Systems, capaces de detectar y bloquear radares rusos antes de que estos pronuncien la palabra Lock On. El resultado es un fantasma con una sección radar de 0.015 metros cuadrados, más pequeño que una gaviota de metal. En la cabina, el piloto del Barak 11 activa el modo silencioso total. Ningún radar podrá detectarlo. Los Adir se deslizan en ascenso hasta los 10.100 metros, donde el aire es tan tenue que hasta los satélites espía pierden contraste. A 110 kilómetros al norte, un batallón S-300PM sirio despliega sus radares 96L6E Cheeseboard, con un alcance de 300 kilómetros. En teoría, cualquier cosa que vuele demasiado cerca será aniquilada. La unidad 8200 inyecta un pulso de RFM que clona ecos falsos y satura radares enemigos durante 47 segundos. Para los operadores sirios, el cielo se llena de aviones que rebotan como mosquitos. Los verdaderos jets simplemente se desaparecen. A las 14:42 horas, los Adir cruzan la frontera jordana. Al ras del horizonte, un enjambre Harpy NG vuela más bajo, listo para traer la ira de los sistemas antiaéreos Buk M2E. Quedan 180 kilómetros hasta el objetivo. En lo alto del monte Qasim, el radar 64N6E Big Bird barre el horizonte como un abanico de 300 kilómetros de alcance, enlazado en la estación de tiro 92N6E Gravestone, que guía hasta 12 misiles 40N6 contra 6 blancos a la vez.
Junto a él, antenas 36D6 Teen Shield vigilan vuelos rasantes mientras camiones Panzer S-1 patrullan las avenidas con sus cañones 2A38M listos. Cada Panzer lleva 12 misiles 57E6 con 20 kilómetros de alcance, 10 kilómetros de altitud y una probabilidad de impacto del 70 al 90%. Sin embargo, a las 14:18 horas, a 11.000 metros de altura, ya se encontraba un G-550 ATAM KAEW israelí haciendo círculos sobre el mar Mediterráneo. Desde su panza, una antena AESA de 360 grados dirige un ataque DRFM. Graba la firma del Big Bear, la invierte y la reinyecta amplificada a 14 decibelios, sembrando fantasmas de F-16 que viran en bucle cerrado. Durante 38 segundos, los controladores sirios persiguen enjambres inexistentes. En paralelo, los F-35I despliegan su propia cortina. El módulo de la ANASQ-239 emite barridos de banda K para confundir los receptores pasivos del Buk M2C. La señal es tan precisa que bloquea los sensores enemigos, pero tan débil que ningún radar sirio logra detectar de dónde viene. Cuando el Gravestone intenta reacoplar blancos, descubre que sus canales de telemetría están saturados. Los misiles 40N6 no reciben comandos de corrección. El operador vocifera una orden de fuego manual. La consola responde con un pitido rojo. Señal perdida. Faltan 7 minutos para el impacto. Los Adir despliegan las compuertas ventrales. 4 misiles Rampage cobran vida. A las 15:02 horas, la computadora del Barak 11 marca 11 segundos para el impacto y libera el primer Rampage. El misil cae en un perfil balístico encarpado. Su autopiloto, heredado del cohete Extra, enlaza con satélites GPSM Code y ajusta rumbo cada medio segundo mediante aletas Canard. A Mach 2.2, la ojiva penetra el techo reforzado del búnker de mando sirio. Un fusible retardado crea una microcavidad antes de detonar, multiplicando la sobrepresión y borrando el centro de control de campañas en un estallido blanco. Segundos después, el segundo Rampage perfora el ala oeste donde los servidores de comunicaciones alimentan el Big Bear. El sistema se apaga como si una mano gigante hubiese arrancado el cable principal. Las cámaras de seguridad capturan un destello interno que ilumina pasillos repletos de mapas. La imagen se detiene en un fotograma congelado, luego todo queda negro. Los supervivientes huyen a rastras, tosiendo entre humo tóxico que quema la piel y los pulmones. Las líneas de fibra se funden, las pantallas de C2 mueren. El cuartel general queda decapitado. Mientras tanto, Barak 12 programa 2 Rampage en modo Salvo Strike. Los proyectiles lanzados con 5 segundos de diferencia apuntan al centro de retransmisión de Al-Kishwa. Uno destruye la antena de microondas, el otro atraviesa la sala de baterías imposibilitando todo respaldo. El golpe quiebra la red nerviosa que dirigía la ofensiva contra Sueida. Los primeros minutos tras la explosión son puro instinto. Una batería Panzer S-1 apostada junto al Ministerio de Electricidad quiere un blanco fantasmal y dispara 2 misiles 57E6. En teoría, su probabilidad de derribo en esas condiciones ronda el 75%. En la práctica el objetivo es un señuelo, un Harpy NG que vuela bajo, rastreando la antena del Teen Shield. El Harpy diseñado huele la frecuencia y pica con 16 kilogramos de explosivo. El impacto hace volar el radar en fragmentos de aluminio. En la consola del Panzer los retículos se multiplican. 12, luego 20, luego ninguno. Los algoritmos del S1 tardan 6 segundos en recargar el canal óptico electrónico, demasiados para un enjambre que se renueva cada minuto. Un solo Harpy es interceptado, reventado por esquirlas, pero otros 5 continúan hacia los Buk M2C del aeropuerto Message. El comandante ordena fuego sostenido, sus misiles salen con estelas anaranjadas, pero uno pierde guía a 4 kilómetros y se clava en una cochera vacía. A 11.000 metros, los F-35I observan el caos por sus sensores EOTS. Ninguna marca de lock-on se dibuja en el HUD. La sombra electrónica generada por la unidad 8200 mantiene la burbuja de invisibilidad. Los jets viran hacia el sudoeste, aún con combustible para media hora, pero la misión primaria ya está cumplida. En tierra, los comandantes sirios se enfrentan a una verdad brutal. Sus defensas, pensadas para interceptar cazas de cuarta generación, acaban de ser burladas por fantasmas y drones. A las 15:10 horas apenas se disipa el eco del primer bombardero. 4 F-16I Sufa irrumpen a 10.000 metros con la panza repleta de Spice Mill. Este kit convierte bombas MK-83 en planeadores de 125 kilómetros de alcance y error circular de 3 metros, guiadas por GPS y una cámara electro-óptica que compara la imagen del blanco con la base de datos hasta la fase terminal. Desde el Golfo de Aqaba, los Sufa abren compuertas. 8 Spice despliegan sus alas de fibra. Giran hacia Al-Kishwa y dibujan trayectorias silenciosas sobre territorio jordano. A 80 kilómetros del blanco, el capitán del F-16 toma el control manual del misil. En la pantalla, la cámara de la bomba muestra la antena parabólica del centro de transmisiones 982.
confirma que es el objetivo, y entonces la ojiva se lanza en picada a 45 grados como un halcón sobre su presa. El impacto revienta 200 metros cúbicos de depósitos de combustible y silencia los relés que conectaban Damasco con los batallones de Sueida. El segundo Space penetra un búnker subterráneo donde reposaban cohetes Fajar 5. Los sensores térmicos del SUFA registran una llamarada de 900 grados centígrados. Simultáneamente, 2 misiles del Ayla-ER con un alcance de 250 kilómetros y capacidad de merodear 30 minutos serpentean sobre los altos del Golán, guiados por enlaces de datos que permiten al piloto reasignar blancos en vuelo. Uno de ellos detecta por IA un repetidor de microondas aún activo en Quneitra y lo pulveriza. El otro gira 120 grados y desintegra una torre de comunicaciones en Sasa. Con cada nodo que cae, la red C2 siria se vuelve un rompecabezas incompleto. Los SUFA, con sus tanques conformables, giran al sur sin siquiera haber cruzado la frontera. A las 15:40 horas, desde el desierto de Homs, entre hangares ennegrecidos, el coronel sirio Abud Rashid rompe el sello de un sobre con la leyenda Fase Z. Dentro hay un plan que nadie esperaba ejecutar tan pronto. 24 drones kamikaze Shahed 136, cada aparato con 3.5 milímetros de largo, 200 kilogramos, ojiva de 40 kilogramos, se arma en silencio, montado sobre catapultas neumáticas camufladas como camiones civiles. Su alcance, de 1000 kilómetros y velocidad de crucero de 185 kilómetros por hora, les permite merodear durante horas y su firma de radar, menor a 0.05 metros cuadrados, los hace casi invisibles a larga distancia. A las 16:05 horas, las catapultas escupen los Shahed, uno tras otro. Las hélices de 2 palas giran mientras los drones ganan apenas 200 metros de altura y giran al sudoeste, bordeando el espacio aéreo jordano. Volarán más de 3 horas sobre un mar de dunas, confiando en su navegación GPS y en la distracción que aún reina tras la destrucción del cuartel general sirio. El coronel observa las siluetas perderse contra el sol vespertino y murmura que sientan el fuego en su propia casa. Si logran cruzar el Negev, caerán sobre Eilat, la puerta sur de Israel. Para un país que presume de un escudo impenetrable, clavarles un ataque así sería casi imposible. Tan solo unas horas después, las consolas del domo de hierro cerca de Eilat encienden todas sus alarmas. El radar ELM 2084 detecta un enjambre bajo, velocidad constante. El operador duda. ¿Bandada de aves? Un algoritmo confirma, son Shahed 136. Las baterías también rugen como antorchas verticales. En menos de 40 segundos, 20 drones son convertidos en chispas sobre el desierto. La población observa estelas blancas y explosiones naranjas contra un cielo aún azul. Pero 4 Shahed, volando más bajo y usando el terreno como cobertura, atraviesan el paraguas defensivo. Así pues, un Shahed logra clavar su nariz metálica en la antena giratoria de un radar ELM 2084 auxiliar, dejándolo fuera de servicio. Los otros 2 explotan en el perímetro, dejando cráteres y cascadas de metralla. Al caer la tarde, las llamas aún iluminan el cielo de Eilat, cuando el gabinete israelí da luz verde a la operación Rayo Diurno. 2 F-15I Raham rugen desde Hatzerim, con un único objetivo: pulverizar el hangar de drones en la base T4 antes de que llegue la noche. Bajo cada ala cuelga un Rampage MK2, 200 kilogramos de acero que perforan hormigón y estallan con retraso, como martillos dentro de una caja fuerte. Pocos minutos después, los misiles atraviesan la frontera siria en picado supersónico. El primero abre un boquete en el techo y detona en la línea de combustible. El segundo revienta la pared norte, reduciendo a metal fundido los Shahed que quedaban en preparación. Una columna de fuego se eleva sobre el desierto de Homs y tiñe de naranja las nubes. Siria responde casi al instante. Desde un lanzador móvil cerca de Al-Qusayr sale una pareja de Toshka-U. Uno se estrella en terreno vacío, el otro explota cerca de un puesto fronterizo en los altos del Golán y hiere a 5 soldados israelíes. Ambos países acaban de cruzar la línea del ojo por ojo, con fuego real. Cada minuto sin disparar se vuelve más valioso que el misil mejor guiado. Esa misma noche, el gabinete de guerra israelí examina un mapa iluminado en rojo. Eilat en llamas, el Golán marcado con un cráter, una base siria ardiendo en Homs. Algunos ministros exigen una incursión terrestre limitada hacia Sueida, otros quieren anular toda capacidad balística siria antes del amanecer. En Damasco, Al-Assad ordena mover las brigadas blindadas cuarta y novena hacia Sueida para demostrar que el gobierno aún controla el sur. Tanques T-72AB avanzan por carreteras secundarias mientras en los altos del Golán esperan los Merkava Mk4 israelíes. Entre ambos frentes, drones Hermes 900 y Forpost 2 se cruzan como aves de presa, cada uno vigilando al otro. Estados Unidos y Francia piden un alto al fuego. La ONU convoca a sesión extraordinaria. En las cadenas de noticias, analistas hablan ya de guerra regional en curso lento. La orden final llega casi al unísono por canales encriptados.
Armen, pero no disparen. En las colinas, los artilleros ajustan miras térmicas. En los comandos, la respiración suena más fuerte que el motor diésel. Un paso en falso, un dron mal identificado, un cañón que se adelanta, bastaría para incendiar la región entera. El silencio es total. Todos apuntan, todos esperan. Y en ese segundo eterno, el mundo entero se inclina sobre un gatillo que nadie se atreve a apretar.